Bien, pues vamos a iniciar como ya vamos a terminar ahorita las unidades, a mí lo que más me interesa al final de cuentas es que nosotros comprendamos realmente lo que son los métodos, su funcionamiento y a dónde queremos llegar en un momento dado. Hay un escritor, James Conan, creo que se llama James Conan, según él dice que los métodos científicos no existen. Dice que no existe el método científico. Dice, el científico usa los métodos como son definitorios, clasificatorios, estadísticos, hipotéticos, deductivos, procedimentales y de medición. ¿Sí? Entonces, con esto ya vemos nosotros que la metodología pues viene siendo precisamente la descripción y el análisis de esos métodos. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, por ejemplo, el método deductivo. ¿Cuál es el método deductivo? Este parte de datos generales para llegar a una conclusión de tipo particular. Por ejemplo, si tú detectas que, no sé si tengan familia ustedes o hijos en este caso, pero si detectan que una persona, un familiar, está perdiendo peso, le sangra su nariz, tiene calenturas por las noches, tiene mucha tos, ¿qué es lo que estás deduciendo? Deduces que tiene tuberculosis, ¿no? O que tiene alguna enfermedad de tipo contagiosa por los síntomas que presenta. Bueno, este viene siendo el método deductivo. El otro método, porque nosotros podemos deducir qué es lo que tiene la persona. El otro método que sería el inductivo es todo lo contrario. Parte de datos particulares para llegar a datos generales. Por ejemplo, si sabes tú que una vacuna contra el cáncer va a curar a un niño, tú intuyes que esa vacuna también puede curar adultos. ¿Ok? Entonces, esa es por inducción. Puede sanar también a otras personas, no únicamente a los niños. Entonces, el método inductivo, el método deductivo, ¿cuáles son sus diferencias? El método analítico. Es como descomponer algo en sus elementos, por ejemplo, y estudia cada uno de estos elementos en particular. En este caso sería el método analítico. Y el método síntesis, por ejemplo, es como parte de la diferente metodología, es la reconstrucción. Es la reconstrucción en este caso de un todo, igual que está descompuesto, para poder tener una visión panorámica de dicha realidad. Estos son algunos de los métodos del método científico. Y la otra vez estuvimos viendo nosotros las técnicas de estos métodos. ¿Y qué son las técnicas? Pues las técnicas son el conjunto de instrumentos y los medios que tú tienes para poder efectuar el método con el que estás trabajando para llegar a un algo o a la solución o al conocimiento de algo en especial. Por ejemplo, está la investigación documental, la investigación de campo, está la observación, puede ser ordinaria, puede ser participante, está la encuesta, están las entrevistas, y tenemos algunos instrumentos de apoyo. Por ejemplo, para el caso de la entrevista, pues están las cédulas de la entrevista. Tú no puedes nada más llegar a hacer una entrevista porque se te ocurrió. Y en el caso de la encuesta, tienes en tus manos el cuestionario. ¿Ok? Entonces, esto es más o menos cómo se ve, ¿no? Ok, entonces... Y en este caso, pues vamos viendo un poquito sobre lo que es el método científico. Acuérdense que esto ya lo vimos. Lo que vamos a tratar de hacer ahorita es entender cómo hacemos la investigación para llegar a lo que nosotros queremos saber, ¿no? Recuerden que la investigación se hace para llegar a obtener un conocimiento. Y el conocimiento científico, en este caso, tiene algunas características que las vamos a ver nada más brevemente. Lo que más nos interesa son las técnicas y la metodología para llegar a algo. El conocimiento, dice, es sistemático, es ordenado,
es metódico, es racional, reflexivo. ¿Qué significa sistemático? Que tú no puedes trabajar de manera arbitraria, tienes que seguir rigurosamente algunos pasos, ¿ok? Metódico implica que debe elegir un camino, aquí viene el método, o sea, no puedes trabajar con el método científico únicamente porque se te llamó la atención, no, sino que tiene que ser metódico, tienes que seguir una serie de pasos, racional o reflexivo, que implica una reflexión por parte tuya, que estás investigando, y esta tiene que tener sentido común, ¿no? ¿Qué es crítico? El sentido crítico se refiere a que intenta producir conocimiento, aunque éste pueda jugar en contra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás buscando la solución de algún problema que estás investigando, bueno, posiblemente mediante el método tú te puedas dar cuenta que no es lo que tú te esperabas. Aquí estamos viendo más o menos un esquema de lo que es el proceso de dicha investigación. Está, por ejemplo, la investigación del tema, está la problematización, los objetivos, el marco teórico y la metodología. En lo que es la delimitación, la elección del tema, este tiene que tener una delimitación. ¿Qué es delimitación? Rosicela, delimitar el tema, ya lo vimos la clase pasada. Delimitar es acotarlo, es hacerlo, no puedes tener un tema muy amplio, sino acotarlo, hacerlo práctico. El planteamiento, bueno, el planteamiento del problema que tienes tú, que vas a investigar, la revisión del conocimiento, los alcances y las limitaciones, y por otro lado los recursos. Aquí estás con elección del tema y te vas al problema, lo tienes que identificar, lo tienes que describir, lo tienes que formular. Los objetivos, bueno, estos pueden ser generales, bueno, deben ser generales, un general y 2 o 3 específicos. Generalmente no se recomienda que se utilicen más de 3 objetivos específicos, porque entonces en la delimitación del tema lo haces muy amplio. Entonces muchas veces nosotros queremos abarcar algo en una investigación, pero lo hacemos demasiado grande cuando le agregamos más de 3 objetivos específicos. El marco teórico, están los antecedentes, la definición conceptual, las hipótesis, las variables. En el caso de nosotros que hacemos trabajos de investigación cualitativa, generalmente no utilizamos las hipótesis. La metodología viene siendo la población muestra, la recolección de los datos, el procesamiento de los datos, la codificación y la tabulación. Ya cuando tú tienes todo este proceso, entonces ya estás con la certeza de elaborar un informe. Y aquí estamos viendo más o menos para que se den una idea de lo que es el método científico. Observas, preguntas, experimentas, haces nuevas preguntas, haces descubrimientos, haces una documentación y al finalizar haces tus conclusiones. Y vamos a ver algunos tipos de métodos científicos. Ya vimos ahorita el deductivo, el inductivo, el analítico, etcétera, que son más o menos los mismos porque son muchos los tipos de los métodos. Vamos a trabajar únicamente con estos. El empírico analítico, el experimental, el hermenéutico y el dialéctico. El empírico analítico se basa en la lógica empírica, distinguiendo los elementos de un fenómeno y revisando cada uno de ellos por separado. Fue lo que vimos nosotros ahorita. Tienes tú un todo, lo vas a dividir y cada una de esas partes son las que vas a estudiar. La experimental comprende el método hipotético deductivo, el método de la observación científica y el método de la medición. Fue lo que vimos hace ratito con el método inductivo, que por ejemplo que tú descubres una vacuna específica para un síntoma o para una enfermedad, entonces tú intuyes, por ejemplo, que esa vacuna no únicamente le va a poder servir a una persona, sino que le puede servir al resto de las personas en lo demás. Y tiene algunas características, las vamos a mencionar así de manera rápida. Es fáctico, trasciende los hechos, verificación empírica, autocorrectivo y progresivo, el método científico, es objetivo. ¿Qué es el problema de la investigación? Rosa Que
hace necesaria la existencia de un problema, luego de la toma de conciencia sobre el problema y por último, la existencia de una solución posible. Ok, en esta asignatura ustedes lo que van a aprender es cómo investigar, nada más. No tienen por qué meterse con otras áreas del conocimiento, sino simple y sencillamente cómo investigar. ¿Qué es lo primero que necesitas tener, Juanita, para investigar? Un problema. ¿De dónde puedes tomar tú un problema? Lo puedes tomar desde tu hogar, desde tu trabajo, desde donde tú tienes modelos de investigación o de otras investigaciones. De ahí tú puedes tomar un problema que a ti te llame la atención. Rosicela. El problema de investigación yace de la discrepancia existente entre un modelo ideal y un modelo real, por ejemplo. Modelo ideal, los niños no deben trabajar. Modelo real, los niños trabajan. Perfecto. Hay modelos. El modelo ideal, que es lo que debería de ser, pero hay otros modelos que son reales, ¿no? La realidad es otra cosa. Por tanto, la prioridad aquí está en lo teórico. Dice lo que se cree que se debería hacer. El marco teórico afirma que eso no debería ser. ¿Sí me entienden? Los niños no deben de trabajar. Eso es lo que nos dice el marco teórico. Gema, adelante. La discrepancia entre el modelo ideal y el real debe ser significativa y se requiere la toma de conciencia de esa discrepancia, dada la existencia del modelo ideal. Perfecto. El tercer componente, como se dijo, la solución. El trabajo se orienta a la solución del problema. Sé que no. Si tú estás buscando, por ejemplo, o encontraste un problema, lo primero que tú tienes que hacer es cómo lo vas a solucionar. Para esto tenemos nosotros algunas técnicas de investigación. ¿Qué son las técnicas de investigación? Lo vimos hace rato cuando empecé y les comenté que son el conjunto de instrumentos y medios de los cuales tú echas mano para investigar o para trabajar con el método. Y estuvimos viendo que hay investigación documental, la investigación de campo, está la observación, está la encuesta, la entrevista, los cuestionarios, etcétera. Eso fue lo que vimos, ¿no? Entonces, aquí lo estamos viendo más que nada en la diapositiva. ¿Sí me están escuchando? Pero no Sí, me ven, maestro. ¿verdad? Sí. Sí, maestro. ¿Ah, sí me están viendo? Sí. Sí. Perfecto. Sí, ahí sí. Sí. Entonces, para llegar a llevar a cabo el método, ocupamos nosotros algunas técnicas. Es, por ejemplo, cuando alguien quiere conquistar a una mujer. No la vas a conquistar nada más porque simplemente te gustó. Primeramente, tiene que llamarte la atención. Posteriormente, empiezas a utilizar nosotros los hombres a tratar de llamar su atención, a tratar de hablarle, tratar de enviarle algo, enviarle saludos, etcétera. ¿Y cuál es el final? Que llegue el noviazgo y al final puede que llegue el matrimonio. Entonces, esto es para que más o menos ustedes se den cuenta de lo que son los métodos y lo que son las técnicas de la investigación. Aquí, por ejemplo, está la encuesta, el muestreo, las entrevistas, la observación, lo que vimos hace ratito, ¿no? ¿Y cuáles serían esas técnicas y esos pasos de investigación? No te pregunto, Natalia, porque vas manejando, pero le vamos a preguntar a Juan Manuel. A Valeria. Profe, yo vengo de parte de la maestra Clarice, estoy haciendo mi... Perdón, es que no me pareces Valeria, disculpa. Ah, ok, no pasa nada. Perfecto. Rosicela. Técnicas y pasos de la investigación. Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder al conocimiento, encuestas, entrevistas, acciones y todo lo que se deriva de ellas. Perfecto. Eso ya lo habíamos visto. Natalia, ¿sí me estás escuchando? Bien, vamos a ver algunos pasos para la investigación. En este caso ya vimos que primeramente hay que tener un tema. El tema lo tenemos que delimitar. Buenas tardes, estoy llegando a casa. Ahorita me instalo y me
Me acomodo en la clase, perdón. ¿Quién habla? Soy Natalia, voy llegando Correcto, ahorita me Natalia. instalo Está y me bien. preparo para la clase. Sí, Perfecto. perdón. Por ejemplo, aquí ya tenemos más que nada esos pasos que nosotros ocupamos para realizar una investigación. Y viene siendo, hay que tener un tema, hay que delimitarlo, hay que formular el problema de investigación, la reducción del problema a nivel empírico, la determinación de las unidades de análisis y la recolección de datos, el análisis de esos datos y por último viene el informe final. Y vemos algunas técnicas de investigación, que será la cuantitativa y la cualitativa. También está la mixta. Sí, entonces en la cuantitativa, pues aquí está. Lo cualitativo, ¿qué es? Es el tipo de investigación que se puede hacer o que se hace principalmente para generar o descubrir nuevas teorías. ¿Cuáles son las cualitativas? La observación, la entrevista grupal, los métodos biográficos. Y la cuantitativa, ¿de qué nos sirve o para qué nos sirve? La cuantitativa es un tipo de investigación que nos sirve para verificar y también nos sirve para comprobar teorías que ya están establecidas. La información nosotros la recolectamos mediante test, análisis estadísticos, y también por la observación de muestras, ¿no? Ya tenemos el tema. Un aspecto de la realidad a grandes rasgos es por lo general, y como ejemplo dice la pobreza. La delimitación. Esta consiste, como se lo dije en un principio, en acotar desde varios puntos de vista el tema para que no sea tan amplio, para que no sea grande. César, ¿me puedes leer lo que continúa? ¿Qué es contextualizar? Contextualizar es definir qué tanto es lo que vas a abarcar, el espacio que vas a tener para tu tema. Puede ser desde lo temporal de la investigación, o sea, en este caso, ¿cuál es el periodo de la investigación que tú vas a seguir? Aunque esto pues no se tiene siempre con exactitud, ¿no? ¿Cuáles serían las ayudas metodológicas? Número 1, puedes consultar a personas especialistas, a personas que saben más del tema que tú el tema que tú vas a investigar. Si quieres saber un poquito más del tema, bueno, lo primero que puedes hacer es preguntarle a gente que sepa del tema. Esto viene siendo parte del marco teórico. O también te puedes ir a las diferentes bibliografías o ahora se les llama fuentes de la información. La observación de casos típicos y atípicos, sí, a la orden. Por ejemplo, la entrevista, que se usa mucho en la investigación cualitativa. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo, dice, de la investigación, exponer comportamientos o conductas naturales que requieren de un análisis, una interpretación, una descripción o una explicación. ¿Cuál es el acercamiento al campo? Es la vivencia que tú tienes directa. Por ejemplo, si vas a una comunidad, porque lo que nosotros vamos a hacer es intervención, y en una comunidad tú vas a detectar una serie de problemas, por ejemplo, problemas con el agua potable, problemas con el alumbrado eléctrico, problemas con los servicios públicos, problemas con los alcantarillados, problemas con las letrinas, problemas de salud. Hay muchos problemas de desempleo, problemas de inseguridad, etcétera. Pero eso tú ya lo vas a ver de manera directa en tu intervención, en lo que vas a buscar para tu trabajo de investigación. Sigue la formulación del problema y que son una serie de pasos que ya están más o menos establecidos, con lo cual tú vas a llegar al tema de tu trabajo de investigación. Los objetivos, bueno, los objetivos ya sean generales. Aquí les traje una serie de objetivos que se los voy a compartir, porque generalmente nos preguntan por los objetivos. Por ejemplo, están los verbos
para los objetivos generales y tenemos los verbos para los objetivos específicos. Nada más les voy a dar una base, porque generalmente cuando queremos trabajar ya con los objetivos, no sabemos cuál es el verbo que le vamos a poner, pero están delimitados según los expertos en investigación. Por ejemplo, los verbos para los objetivos generales serían analizar, formular, calcular, fundamentar, categorizar, generar, identificar, inferir, etcétera. Pero ahí están los verbos para objetivos específicos y sería, por ejemplo, advertir, enunciar, enumerar, basar, especificar, calcular, etcétera. Estos son los tipos de verbos tanto para los objetivos específicos como para los objetivos generales. ¿Ok? Y en este caso, por ejemplo, los objetivos específicos, pues son precisamente, les dije que deben de tener más o menos entre 2 y 3 objetivos específicos para que no hagan muy amplia la investigación. ¿Okay? Los objetivos se deben basar o se deben expresar en infinitivo. La elaboración de un marco teórico. El marco teórico, aquí debemos definir nosotros los que son los conceptos claves de nuestra investigación. La elaboración de un marco teórico es precisamente esa teoría de la cual se dispone acerca del objeto de estudio. El marco teórico es un conjunto de explicaciones y enunciados del cual surgirá la hipótesis, en el caso de que se requiera. ¿Alguien tiene duda de lo que es el marco teórico? El marco teórico en una investigación es muy importante. De hecho, todas las investigaciones, alguien de ustedes me preguntó que si la investigación cuantitativa llevaba el marco teórico, y por supuesto. ¿Ok? Entonces, el marco teórico en investigación es sumamente importante porque mediante de él tú vas a sacar todos los conceptos que se requieran relacionados con tu investigación. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 23? El Señor es mi pastor, nada me falta. Yo estoy haciendo una cita si estuviera hablando de cuestiones religiosas. Hago una cita. Ese sería mi marco teórico, sería lo que dice la Biblia. Lo que dice el doctor Ernesto Guerra García, por ejemplo, cuando habla sobre interculturalidad, si tu tema es de ese, tienes que citar conceptos que mencionan los estudiosos en el tema que tú estás trabajando. Y dice algunas máximas, dice, cuanto más pobre es el marco teórico, menos hay que observar. Pero cuanto más conocimiento tiene, en este caso, el marco teórico, hay mucho más cosas que nosotros podemos observar y conocer y sobre todo enriquecer la investigación. No vamos a platicar mucho sobre las variables porque son situaciones un poquito más difíciles de que las entiendan y no nos vamos a meter a este tipo de situaciones. Aquí está, por ejemplo, una persona que está investigando. Pero sí quise darles un ejemplo, perdón, de lo que son las variables, las que se cuantifican y las que son de calidad. En este caso, una variable cualitativa, por ejemplo, más o menos para que se den una idea, es el miedo, el hambre, la sed, el sueño, la ignorancia, la belleza. Son muchos tipos de variables que existen. Es más o menos para que se den una idea. Pero cuando es una variable ya cuantitativa, es algo que se puede medir. En este caso, estamos viendo en la diapositiva el peso, la temperatura, la estatura, la densidad ósea, el peso, la velocidad. Todo lo que se puede medir vienen siendo las variables cuantitativas. Aquí están las variables cualitativas o categóricas y se refieren a las propiedades, atributos o cualidades, que fue el ejemplo que les puse para que lo tuvieran más a la mano. Vianey, ¿me está escuchando? Ahorita yo les di algunos ejemplos de variables cualitativas y cuantitativas. ¿Sí me podría explicar la variable cualitativa tal y como lo menciona en la diapositiva? Las variables cualitativas o categóricas se refieren a las propiedades, atributos o cualidades
no susceptibles de ser medidas o valoradas mediante números. Pueden ser en ocasiones binarias con solo dos opciones, a diferencia de las variables cuantitativas que sí pueden ser medidas o dimensionadas por medio de valores numéricos. Perfecto. Sí le entendieron, ¿verdad? Aquí yo se los puse más que nada práctico para que lo entiendan, porque muchas veces cuando nosotros lo leemos y no ejemplificamos, difícilmente vamos a poder identificarlas. Aquí ya las están identificando ustedes, ¿ok? Aquí les traje otro ejemplo también, no lo vamos a leer porque está muy amplio. Si quieren, copien ustedes, me imagino que tienen la manera de copiarlo, cópienlo y ahí lo tienen. Vamos a ver un poquito de lo que son las hipótesis después de las variables. Natalia, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Sí, sí lo ¿verdad? escucho. ¿Me puede dar? Sí lo escucho. Ok, ¿me puede leer la clasificación que tenemos ahorita aquí de las hipótesis? Y ahorita también les traigo algunos ejemplos. Clasificación de la hipótesis. Según la función que tiene la investigación, hipótesis general, por ejemplo, a mayor conocimiento, mayor rendimiento. Las hipótesis generales poseen un alto contenido de abstracción. ¿De dónde surgen las hipótesis? Pueden surgir del postulado de una teoría, del análisis de esta, de generalizaciones empíricas pertinentes al problema de investigación y de estudios revisados o antecedentes consultados. Correcto. César. Sí, dígame, profe. Sí, adelante. Vamos a continuar. Nada más para que entiendan las hipótesis. Ok, ¿qué son las hipótesis de investigación? También se les denomina hipótesis de trabajo. A su vez, las hipótesis de investigación pueden ser descriptivas, correlacionales, de diferencia de grupos y causales. Perfecto. Leilani. ¿Continúo? No, Ok. Leilani, gracias. ¿Me escucha, Leilani? Miren, las hipótesis generalmente cuando se hace una investigación cualitativa no se utilizan. Aquí les voy a poner varios ejemplos de lo que son las hipótesis. Dice, en la hipótesis de investigación responde de manera amplia y general, dice, a los interrogantes planteados en la formulación del problema, que es el objeto de estudio, lo que tú estás trabajando. Por ejemplo, Juan Manuel, un ejemplo de hipótesis de investigación. Leti. Ejemplo, Juanita. Leti, perdón. Adelante. la computadora con regulador trabaja 100% del tiempo sin fallar. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Es una hipótesis, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y la otra? La computadora que se utiliza sin regulador solamente trabaja 80% del tiempo sin fallar. Por supuesto, ¿qué quiere decir? Que el otro 20% corre el riesgo de que se te apague. Y aquí les puse algunas hipótesis. Manuel, ¿me lees la primera? Claro que sí. La mala alimentación, el sedentarismo y el uso excesivo de la tecnología son la principal causa de la obesidad y otras enfermedades graves. Eso es una hipótesis que tú tienes que investigar para ver si es cierto. Rosa Isela. Comen solo alimentos procesados y nada de vegetales, entonces no se podrá bajar de peso. Esa es una hipótesis que tú tienes que comprobar. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con esa hipótesis. No sé tú, Juanita. Sí, porque yo conozco gente que come mucho alimento procesado y no son gordos, son delgados. Gema, ¿te encuentras ya? Leilani. Aquí estoy, maestro. Ok, ¿me lees la siguiente hipótesis? Sí, dice, Cuando se lleva una vida sedentaria junto a una mala alimentación, entonces el aumento de peso comienza. Según esa es una hipótesis.
de una investigación. ¿Ok? Pero esa hipótesis es precisamente la que tú vas a comprobar mediante ¿qué? Mediante la utilización del método científico. ¿Ok? Ahora léeme la que sigue. Si se comen solo alimentos procesados y nada de vegetales, entonces no se podrá bajar de... Ya la leímos. Vamos, el índice de cáncer. Dice, el índice de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que en los no fumadores. A mayor variedad en el trabajo, mayor motivación intrínseca respecto a este. Las madres primerizas que acuden a las clases de preparación del parto están en unos 60% de los casos más relajadas en el momento de dar a luz. Perfecto. Entonces ya vieron ustedes lo que son las hipótesis, Natalia. Ya se dieron cuenta que son las hipótesis. Esto es nada más como ejemplo para que lo tengan. Porque es donde cuando hacemos una investigación es donde más nos atoramos. Pero les vuelvo a repetir, normalmente en una investigación de corte cualitativo no se necesitan las hipótesis. Más que nada son cuando son cuantitativas. Ya lo demás, hipótesis intermedias, ya no tiene caso estarlas viendo. Lo que a mí me interesa es que ustedes tengan las técnicas de investigación. ¿Sí? Y vamos a irnos. ¿Alguien que me lea ahí? Yo, maestro. Adelante. Es Llama. detección y medición. En términos generales, las variables son conceptos, pero no cualquier concepto constituye una variable. Perfecto. Anel, ya te estoy viendo. ¿Me puedes contestar lo que sigue? Eso significa que existen conceptos constantes y conceptos variables. Muy bien. ¿Sigue? Los primeros son aquellos que a lo largo de una determinada investigación van a permanecer fijos. Esos no se van a mover. Esos no se van a mover. Leti. El universo del estudio y la selección de la muestra. ¿Qué es la muestra, muchachos? César, ¿qué es una muestra? Por ejemplo, si tú vas a una colonia determinada en una ciudad, tú tienes que seleccionar una muestra de trabajo, porque si la colonia, por decir algo, se compone de 20 cuadras, más o menos, que serían 2 kilómetros, porque hay colonias muy grandes. Imagínate, para que te recorras 2 kilómetros cuadrados, es muy grande la muestra. Si a ti te interesa un tipo de problema, bueno, tú te tienes que ir, por ejemplo, a la escuela de la colonia, a la escuela del ejido o de la comunidad. Tú vas a seleccionar una muestra determinada con el propósito de que tú sepas que con esa muestra vas a tener una realidad de los hechos. Versus, dicho sea de paso, el estudio técnico de factibilidad, que ahorita me corresponde, estoy terminando de elaborar en el municipio de Navolato, para ver la factibilidad de crear una unidad académica, precisamente de la UAIS, en la comunidad de Villa Juárez, Navolato, Sinaloa. Yo no puedo trabajar con toda la comunidad. Es muy grande, es muy grande. El municipio de Navolato tiene más de 80,000 expresiones lingüísticas. ¿Se imaginan ustedes que yo me fuera a querer investigar o a tomar una muestra de esta naturaleza? Ni tampoco puedo verificar a la mitad ni a un cuarto. Lo que hago es, bueno, ¿quién va a estudiar una carrera profesional cuando salga de la preparatoria? Bueno, ahí está la respuesta. Los jóvenes que van a terminar el tercer año de la preparatoria. Entonces yo hago una selección de cuántas preparatorias voy a seleccionar para sacar una muestra. En este caso sacamos aproximadamente 300 encuestas de jóvenes del tercer año que van a egresar, y con eso ya tengo, con esa muestra, tengo la factibilidad para dar un dictamen. Si es factible crear la unidad académica de la UAIS en aquel lugar o no es factible. Esto me lo va a dar mi muestra. Juan Manuel, ¿sí me lee qué es la muestra? Claro que sí, profe, dice. Ante todo deben determinarse las unidades de análisis, es decir, cuál es la población objeto de estudio, sobre quién recae la investigación, para luego decidir con cuántos casos se trabajará. Así es, la muestra, por ejemplo, si es en una escuela,
puede ser de un grupo en específico, puede ser de 2 grupos o puede ser de toda la escuela, si en este caso chica. Pero si es una escuela con una población bastante amplia, también va a ser muy difícil el trabajo de investigación. Por eso el universo son los elementos que van a constituir tu área de interés, tu lugar de trabajo, a quienes quieres realmente tú entrevistar, con quienes quieres realmente trabajar. Y hay muchas técnicas, fíjate, hay para la selección de las muestras, también existen una serie de muestras. Por ejemplo, cuando trabajamos para Teléfonos de México, en aquellos años ya hace algo, nosotros determinamos muestras de manera, le llamamos de zigzag. Por ejemplo, tomamos una colonia determinada en la ciudad de Los Mochis, ya sea en El Fuerte, en Guasave, o en alguno de los municipios donde trabajamos, llegamos a un domicilio en una calle determinada y en zigzag nos brincamos a otra y llevamos una serie de encuestas para una investigación. ¿Qué era lo que queríamos? Queríamos determinar si la gente tenía el interés para contratar líneas telefónicas. ¿Cuál fue el resultado? Que los teléfonos celulares, usted yo creo que ya se dieron cuenta, ¿verdad? Le ganaron el terreno a lo que es Teléfonos de México. Al igual que el internet, antes yo creo que ustedes sí conocieron las donde vendían películas. Ahorita ya no hay, al menos yo aquí en la ciudad de Los Mochis y donde me he movido, ya no he visto lugares donde vendan películas. ¿Por qué? Porque el internet ya se las acabó. Pero ahí cabe una investigación. ¿Por qué el internet le quitó, por ejemplo, la proliferación de empresas que vendan películas en este caso? Y tiene una lógica, porque mediante el uso del internet como una herramienta virtual, visual, tú puedes ver la película que tú quieras. Entonces ya no tienes necesidad de rentar. Entonces el universo es precisamente el donde vas a seleccionar esa muestra. Ok, pero ahora sí me gustaría irme con ustedes ya para terminar. Por ejemplo, en el caso de las técnicas de investigación, que es con lo que más nosotros vamos a trabajar. Y les voy a dejar, por ejemplo, si quieren tomar nota, la toman así despacito, no hay ningún problema. ¿Sí? Por ejemplo, las técnicas de investigación. En este caso, ¿cuáles son? Número 1, hay que seleccionar un tema. ¿Cuál es el tema que tú vas a seleccionar? Primeramente, que sea de tu interés, que te llame la atención, que sepas tú que lo vas a desarrollar. El segundo paso dentro de las técnicas de investigación, ¿cuál sería? Bueno, tú ya tienes el tema, ahora voy a identificar el problema. Número 1, selecciona el tema. Número 2, identificación del problema. ¿Y cuál es el problema? Bueno, debemos nosotros saber cuál es el núcleo del tema que queremos destacar, que más te llamó a ti la atención y que para ti lo consideras importante. El tercero viene siendo el tipo de investigación, si es cualitativa, si es cuantitativa. Si es cualitativa en este caso, vamos a checar o vamos a analizar toda la información que tengamos a la mano, describir y comprender los hechos, las emociones, los caracteres, lo creativo, etcétera. ¿Y cuál es lo cualitativo? Lo vimos hace ratito. Es la investigación que se puede hacer para generar, dice, o para descubrir nuevas teorías. ¿Qué quiere decir esto? Que recolectamos datos a través de entrevistas, a través de cuestionarios, a través de videograbaciones, a través de grabaciones, etcétera. Y cuando es cuantitativa, bueno, en este tipo de investigación nos sirve para verificar y también para comprobar teorías ya establecidas. Recolectamos información mediante test o análisis estadísticos. El 4, dentro de lo que es las técnicas de investigación, es recolectar información. Eso sí me gustaría que los anotaran porque, según la comunidad científica, son los principales elementos que nosotros tenemos a la mano como técnicas de investigación. Acuérdate, la primera es la selección del tema, la segunda la identificación del problema, el tipo de investigación con la que tú vas a trabajar y el cuarto, la recolección de información. ¿Dónde recolectas información? La recolectas en la biblioteca, la recolectas en el internet,
¿En qué otra parte recolectas información? En todas aquellas partes que te brinden dicha información, en los periódicos, en las revistas, consultando expertos, etcétera. Posteriormente, ya que tienes tú la información, bien, ahora hay que hacer una introducción. La introducción, ¿para qué te sirve? La introducción debe llevar, por ejemplo, el tema bien delimitado de lo que es tu trabajo, la descripción del problema. Posteriormente vamos a hacer los objetivos generales y los objetivos específicos. Recuerden, el objetivo general es solamente uno. Los objetivos específicos recomendamos generalmente como máximo 3 para que no hagas muy amplio tu trabajo de investigación. Sigue la justificación. ¿Y qué es la justificación? El por qué seleccionaste ese tema. Ahí es donde, en la justificación, tú vas a explicar el por qué seleccionaste el tema que quieres tú ahondar o investigar. El paso 6 viene siendo el marco teórico. ¿Y qué es el marco teórico? Es donde nosotros vamos a buscar todos los conceptos, toda la teoría de autores que han trabajado con el tema que tú quieres investigar. Si tú quieres investigar, por ejemplo, sobre la natalidad, bueno, vas a buscar personas que hablan sobre los nacimientos de los niños. Si tú vas a investigar sobre deserción estudiantil, tú vas a seleccionar a personas o autores que hablan sobre ese tema. Si vas a investigar cualquier otro, bueno, el tema que quieras tú verificar, checar o analizar, de ahí es donde vas a buscar a los autores que hablan sobre el tema determinado. Y el marco metodológico, prácticamente terminamos, fíjense, con lo que es las técnicas de la investigación. El marco metodológico es donde tú defines el tipo de investigación, si es cualitativa, si es investigativa, etcétera. ¿Ok? Entonces, por último, del marco metodológico, en este, ¿qué es lo que vas a definir? Vas a definir el tipo de investigación con el que estás trabajando, la metodología con la que te estás basando. Tú vas a mencionar la población de la muestra que seleccionaste, las técnicas o los instrumentos de recaudación de información o de recaudación de datos. Por último, el plan para el análisis y el procesamiento de la información. Y al final ya vienen las conclusiones. Con eso das por terminado tu trabajo de investigación. Nosotros vamos a estar al pendiente de ustedes porque tienen que hacer un trabajo de investigación para pasarla, bueno, para cuando se gradúen. En este caso se va a convertir en una tesis, ¿no? Bueno, aquí se les están dando algunos pasos porque estos más que nada son para lo que es la intervención o los métodos de intervención comunitaria, pero les van a servir para cualquier tipo de trabajo que vayan a desempeñar. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún informe, algo que quieran expresar, porque les mande. ¿Sí nos puede mandar esto que nos está explicando? Sí, cómo no. De hecho, ahorita le voy a preguntar a la maestra Clarisa, porque la otra vez la verdad que se me pasó porque hemos tenido algo de trabajo, gracias a Dios, y se me pasó, pero ahorita aquí está conmigo. En cuanto termine ahorita de pasar de terminar con el trabajo virtual que estamos desempeñando, le voy a decir que me incluya en el WhatsApp del grupo para mandarles toda esta información y para que la tengan. De hecho, el material con el que están trabajando está muy completo. Únicamente que sí, es mucha la información, excelente, muy buenos autores. Yo les recomiendo mucho que vean a Sampieri, Hernández Sampieri. Es el que más consulto para la cuestión de métodos. Es al que más consulto, Hernández Sampieri. Se llama Metodología de la Investigación. Para este tipo de trabajos es el que más me guío, porque lo tiene muy bien explicadito. Metodología de la Investigación se llama el libro. De mi parte, perdón.
de mi parte ha sido todo. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Es un grupo muy selecto, es un grupo muy bueno. Leti, te voy conociendo, no te había visto. Buenas tardes. Y la verdad que ha sido un placer trabajar con ustedes. Cualquier cosa, les voy a dejar mi teléfono. Mi celular es Ok, gracias. 6681, para que lo tomen. 6681 44 03 75. Se lo voy a repetir, como en la televisión. 6681 44 03 75. Yo soy el profesor Abelardo Alcaraz. Y primeramente, si tienen oportunidad, me mandan un WhatsApp para que se identifiquen. Ok, profe, te lo voy a anotar. Está bien. Pues de mi parte ha sido todo. Creo que con esto terminamos más o menos lo que es el programa. Es un programa muy pequeño, es un programa muy sencillito. Sí les recomiendo que vean a Sampieri, Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación. Es obvio que no van a leer todo el libro, pero precisamente vean ustedes lo que les interesa del libro. Y está sumamente bien explicadito. De hecho, creo que en el tutorial, les voy a recomendar un tutorial en el cual yo me baso mucho. Abran el YouTube y pongan en el buscador EDU, E-D-U, de educación, pero nada más la palabra EDU. Ese es un tutorial que está legitimizado. O sea, ustedes en el YouTube pueden poner cualquier palabra, cualquier pregunta, y les da un sinfín de respuestas. Pero si nos vamos al YouTube EDU, se va a tutoriales científicos. Entonces lo abren y lo van buscando porque no aparece de manera inmediata. En cuanto lo encuentren, ábranlo. Abran el icono de Edu, lo van a ver con el sellito de como de grabación. Lo abren y ahí pregunten cualquier cosa de metodología o de lo que quieran, de medicina, de lo que quieran. Son tutoriales arbitrados, o sea, son tutoriales buenos, pues, que no les van a engañar. ¿Correcto? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Bien. Bueno, de mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho la oportunidad que me dan, de estar aquí con ustedes, aprendiendo de ustedes, enseñando y aprendiendo a la vez. Que pasen una bonita tarde, Dios me lo bendiga, y aquí estamos a sus órdenes. Ya tienen mi teléfono, no lo duden en llamarme. Generalmente yo mi teléfono lo pongo en silencio de las 11 de la noche a las 6 de la mañana. Sí, pero me pueden mandar WhatsApp o me pueden hablar directamente también. ¿Correcto? Okay. Estamos pendientes, entonces fue un placer. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Igualmente, profesor. Buenas noches a todos, gracias. Estamos a la orden. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.